¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Continuamos con el programa que quedó pendiente el lunes. Los saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas tardes, noches. Y Alejandra López. Pues, continuamos, doctor. Sí, claro. Este programa, o sea, de grandes obras igual a grandes sufrimientos. En realidad se ha enfocado mucho hacia Luisa. Uh-huh. O sea, toda la obra de Luisa, que es la que nos consigue este reino, y todos los sufrimientos que Jesús le da para poder ir avanzando, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que también nos corresponde a nosotros. O sea, porque grandes obras, o sea, es el milagro más grande, es hacer que un alma llegue a vivir de la divina voluntad, el querer divino. Por lo tanto, también nos corresponde a nosotros esos grandes sacrificios. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que de repente se oye por ahí que en la divina voluntad, el alma que llega a vivir en la divina voluntad no es un alma víctima. No sé si lo hayan escuchado o no. Sí. Pero en realidad, o sea, esto yo pienso que es una mala comprensión de lo que es el estado de víctima. Sobre todo entendiendo que si es repetir la vida de Jesús, y la vida de Jesús es la víctima por excelencia, y ahora se está repitiendo en la criatura esa vida, definitivamente es un alma víctima. Es la víctima por excelencia, porque está siendo crucificada la voluntad, o sea, y la voluntad en totalidad, donde no se le da ningún acto a la voluntad humana. Esto es conveniente recordarlo porque se olvida, ¿sí? O se omite este hecho de que no se debe vivir de voluntad humana. Cada acto de voluntad humana es un salirse de este estado. Por lo tanto, para que sea realmente un victimado, debe ser continuo. Debe ser continuo, nunca darle vida a ningún acto de nuestra voluntad, y por lo tanto la cruz en donde va a estar clavada nuestra voluntad es la cruz de la divina voluntad. Ella nos va a clavar acto por acto, acto por acto, acto por acto, y esto es para unirnos a Jesús en una inmolación, porque es una inmolación de reparación. Y esa inmolación de reparación ofrecida junto con Jesús al Padre, bueno, primero nosotros lo ofrecemos a Jesús y luego junto con Jesús al Padre, esto es un victimado. Esto es una total reparación que el alma está haciendo por toda la humanidad unida a Jesús. Así que si eso no es ser alma víctima, perdón, pero entonces ya no sé qué quiere decir ser alma víctima. No confundir con el alma víctima cruenta, porque ahí sí estamos totalmente de acuerdo, o sea, no va a ser una entidad física donde aparezcan estigmas o sangrados, en fin. Probablemente Jesús puede escoger algún alma para que también participe de ese victimado, pero eso será decisión de él si se lleva a cabo o no, y también decisión de él en quién y en quién no. Pero en el otro sentido, en el sacrificio de la voluntad, es alma víctima total. ¿También se puede llegar a confundir con las almas mártires? Las persecuciones cristianas que eran almas mártires. Bueno, son mártires. No, ahí en realidad, o sea, yo pienso que todo depende de la forma como se tome el martirio. En realidad, el martirio puede ser como un ofrecimiento de nuestra vida por amor a Jesús, por amor a Dios, para mostrarle nuestra fidelidad o para unirnos con Él en su pasión. Entonces, si Él nos une en su pasión, en ese estado de víctima, de martirio,
también se considera como un alma víctima. Y Así. es que el hombre caído, su reconstrucción, tiene que ser con dolor a fuerza. Si ese dolor no lo pasamos aquí, lo vamos a pasar en el purgatorio, pero ahí no tiene ese valor porque no está nuestra voluntad y no está ayudándole a otras personas. Pero aquí sí. Por eso, aquí sí es es con nuestra voluntad. Aquí sí es en un sacrificio de tipo voluntario, ¿no? Sí. Allá también, Es la ventaja. en el purgatorio también es voluntario porque uno es el que decide si nos vamos al purgatorio o no. O sea, en ese momento de la muerte, cuando Jesús se presenta, si uno acepta y unirse a Jesús, definitivamente estamos diciendo sí a todo lo que venga, a esa purificación posterior, pero ya no será voluntaria. Sí, pero ahí ya es un sí de que le dicen a uno, o te quemas para siempre o te quemas un ratito. Ya no hay otra. Es alma tostada, ¿no? O alma quemada. Dice, ¿cómo quiere tu alma? Dice, término medio. Bien tostada. No, pero es interesante, ¿no? Entender que en verdad, o sea, el alma que llega a vivir en la divina voluntad, pues se convierte en un alma víctima. No en la forma tradicional como lo tenemos conceptuado, sino en el alma víctima de nuestra voluntad. Así que bueno, pues vamos a seguir leyendo para que vayamos ampliando un poquito este tema. Es la lectura 613 de diciembre 22 de 1903. Esta lectura es muy, muy importante porque nos habla exactamente de el significado, yo diría, último de la cruz. Y digo último, aunque está en los primeros libros, está en el libro 6, pero nos vamos a dar cuenta de que es como la parte final de todo este gran tema de la divina voluntad, ¿no? Es en el párrafo 2, dice Jesús: Hija mía, en la creación yo di al alma mi imagen, en la encarnación di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así que desde que fui concebido, me concebí unido con la cruz. Primera cosa que es importante. En el momento en el que Él se encarna, asume nuestra vida, nuestras culpas, y empieza a sufrir. Por eso es que dice que desde el momento de su encarnación está la cruz, está el sufrimiento continuo, ¿sí? Nunca hubo un instante en la vida de Jesús en que no estuviera continuamente reparando, rehaciendo al hombre, y para eso tenía que ponerse en la cruz. Sí, sufriendo muertes, flagelaciones, coronaciones de espinas, en fin, todo lo que nosotros le hemos provocado. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación en el seno de mi madre, así la cruz forma otras tantas encarnaciones mías en el seno de las almas. Ese es otro punto. O sea, encarnación de Jesús en el alma, o sea, pero a través de la cruz. ¿Qué es encarnación? No es unión. Tomar carne, volverse carne. Tomar carne, o sea, es fundirse con el alma, hacerse una sola cosa, pero eso es a través de la cruz. ¿Sí? O sea, es interesante. Sí. Y sobre todo, yo diría que es el punto clave, ¿sí? Es ese fundirse Jesús en nosotros. Y no solo eso, sino vamos a oír lo que continúa. Ajá. Y así como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios. Ese es el otro punto. O sea, ¿qué sucede si Jesús se encarna en mi alma y mi alma se encarna en Él? Se hace una sola. Una sola. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? La unión de voluntades.
es fusión. la fusión, ¿sí? Y no solo en el alma, no solo en la voluntad, sino también en el cuerpo. Por eso es que esto, cuando dice encarnación, es perfecto lo que está mencionando, porque es un fundirse, un hacerse uno con la criatura, aún en el cuerpo. O sea, que es... Destruyéndole todo lo que es de naturaleza y llenándose tanto de la divinidad, de formar una especie de encarnación, Dios en el alma y el alma en Dios. Luego, Luisa dice, yo he quedado como extasiada al oír que la cruz es la encarnación del alma en Dios, y él ha repetido, no digo unión, sino encarnación, porque la cruz se entromete tanto en la naturaleza, de llegar a transformar la misma naturaleza en dolor. Este es otro punto, perdón por interrumpirte tanto, pero no es lo mismo encarnación que unión, porque estamos acostumbrados a que la unión de Jesús con el alma, o sea, y que eso ha habido prácticamente desde siempre, ¿no? Cuando una persona se entrega, cuando una persona realmente está entregada a Él y cumple con todo lo que Él ha pedido y llega a unirse con el alma. O sea, de los que tenemos noticia, de los que tenemos así ya una cosa segura, es San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Todos los santos que ha habido, o sea, en muchísimas ocasiones es Jesús en ellos, pero esa es una unión, no es una encarnación, no es una fusión. Tenemos ejemplos a través de la historia, todas las almas víctimas, yo diría, las almas víctimas cruentas, están participando de la pasión de Jesús físicamente y es Jesús sufriendo en ellas. Por lo tanto, hay una unión de Jesús con estas personas. Cada vez que nosotros comulgamos, Jesús se une a nosotros, aunque sea temporalmente, pero está unido. Pero eso no es lo que está pasando cuando está la cruz. Porque la cruz se entromete, según dice, ¿no? Sí, dice. Se entromete tanto en la naturaleza, de llegar a transformar la misma naturaleza en dolor. Dice, y donde está el dolor, allí está Dios. Es totalmente lo contrario de lo que hemos pensado. Sí. Nosotros recurrimos a Dios para que nos quite un poco el dolor, que nos ayude a mitigar un poquito las penas de la vida. Y lo que está diciendo aquí es exactamente lo contrario, ¿no? O sea, la cruz llega a transformar al alma en dolor. Y donde está el dolor, está Jesús. Te dice, sin poder estar separados, Dios y el dolor. Sin poder estar separados, Dios y el dolor. El dolor físico. El dolor en cuerpo. en todos sentidos. Y ¿no? el sufrimiento en el alma. Así es. Ok. Entonces, con esto tenemos ya una concepción totalmente distinta de lo que es el sufrimiento y de lo que es el dolor. Porque el sufrimiento y el dolor tomado, enfocado en esta línea, nos lleva definitivamente a la unión con Cristo. Y si no hay dolor, no hay Dios, según lo dice ahí. Sí. ¿Sí? Pueden ser diferentes tipos de sufrimiento o de dolor. El sufrimiento del amor, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús. O sea, un alma que entendió que el amor era todo, pero que ese amor no puede llegar a estar totalmente satisfecho si no está unido totalmente al objeto amado, ¿no? Y como no era su función, no era el tiempo en que esto se pudiera llevar a cabo, o sea, hubo esa unión, pero no fusión. ¿Sí? Y así hay demasiados santos que han llegado a este extremo,
pero sin lograr unirse totalmente a una encarnación de Jesús en hechos. Y lo del dolor sería porque cuando hace la creación Dios no hay dolor, pero con el hombre caído en la redención es como una segunda creación que ya se necesita dolor para esa segunda creación, algo así. Pues sí, o sea, aunque en realidad yo pienso, esto es un pensamiento mío, no está en ningún lado en los escritos, pero por conclusiones, si a Adán le es dada una voluntad divina, una vida divina para vivirla, pero al mismo tiempo le es dada como naturaleza una vida humana y una voluntad humana, lo lógico es que para renunciar a la voluntad humana y a la vida humana tenía que haber sufrimiento, a la renuncia. O sea, no podía renunciar sin dolor. ¿Sí? Sí, porque si la renuncia no hubiera significado nada, entonces no habría un libre albedrío justo. Exacto, o sea, el libre albedrío tenía que escoger. Y si hubiera escogido lo que Dios le proporcionaba, que era su vida, hubiera tenido que renunciar a la vida humana. Sí. Y creo que está muy ejemplificado en el pecado original. O sea, fue tan fuerte el llamado del fruto, de ese fruto que representa el acto de la voluntad humana, el acto de la voluntad humana uniéndose al mundo, es tan fuerte que deja lo divino que no le corresponde por naturaleza. ¿Sí? Entonces la naturaleza llama muchísimo. Y pues entonces la conclusión, ¿qué sería? Que fuimos creados para sufrir. ¿Sí? Sí, pues. No nos gusta, es algo que no es agradable, pero yo fui creado para ser inmensamente feliz, viviendo la vida de Dios, teniendo a Dios como cosa propia, pero a través de la renuncia de lo mío, de lo que se me había dado como naturaleza. Así que el gozo, la alegría, todo esa vivencia de Dios se iba a dar como consecuencia del dolor. Que era de la un ratito nada más. Que era un ratito y después hubiera sido maravilloso, ¿no? Esto era desde Adán también, ¿no? Él ¿Sí? tenía que sufrir la renuncia a su voluntad. A su voluntad, para poder hacerse poseedor ya en definitiva de la voluntad y de la vida divina. Y ahorita todas nuestras decisiones causan dolor, entonces. En la actualidad. Porque como tenemos las dos partes, si elegimos una, nos da dolor la otra. Bueno, así es. O sea, si yo elijo la vida divina, tengo que entrar en ese camino de dolor, del desapego, de quitarme todo lo mío. Si elijo la vida humana, o sea, lo que me toca por naturaleza, quizá ahorita, en este momento, no me toque el dolor ni el sufrimiento, quizá, aunque lo más probable es que sí. Pero vamos a suponer que me va muy bien en el mundo, pero todo esto lo tengo que ir a purgar en el purgatorio. Me tengo que ir a purificar si quiero entrar al cielo. Si no voy a entrar al cielo, bueno, pues ya ni se discute, ¿no? Es dolor y sufrimiento eternos. Sí. Y la cruz, formando esta especie de encarnación, vuelve la unión más estable y muy difícil la separación de Dios con el alma, así como es difícil separar el dolor de la naturaleza, mientras que con la unión fácilmente puede ocurrir la separación. Se entiende que no son encarnaciones, sino semejanzas de encarnaciones. Ahí está hablando en el libro 6, o sea, entonces pone esa parte final, pero todo el desarrollo del tema pues fue muy obvio, ¿no? Un ejemplo es cuando Luisa ve su mano y también no sabe si es su mano o la de Jesús. Ahí ya está la encarnación en ella. Él la va llevando poco a poco, la va llevando a esa unidad, incluso en el cuerpo.
Y en el volumen 14, que yo recuerde, o sea, la lectura 1441, es donde en definitiva ya lo dice así total. La vida en la divina voluntad es la unión no solo de la voluntad, sino también del cuerpo, en el cuerpo. O sea, es mi vida real en el cuerpo. Así que va fundiéndose hasta que llegan a hacerse una sola cosa, que podría parecer como algo hasta herético, ¿no? Hacerse una sola cosa con Dios. Sí, claro. Sin embargo, en el catecismo así está expresado, o sea, no hay por qué alarmarse. Ya la Iglesia, el magisterio de la Iglesia lo había captado, lo había entendido y está expresado majestuosamente en el catecismo, ¿no? Pero no explicaban cómo. Hasta que llegan los escritos de Luisa cómo. Y ya explican cómo. Así es. Uh-huh. Muy bien. Seguiríamos con la lectura 1166. Uh-huh. Bien, la siguiente lectura es el del volumen 11, la lectura 66, de noviembre 18 de 1913. Jesús le dice a Luisa: hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, una forma la cruz de la otra. Así es entre yo y las criaturas. Cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas y ella es la cruz mía. Así que yo soy el asta larga de la cruz y ellas la corta, que cruzándose forman la cruz. Ahora, cuando la voluntad del alma se une con la mía, las astas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas, y por lo tanto la cruz no es más cruz. ¿Has entendido? Y además, ¿has entendido? Yo santifiqué a la cruz, no la cruz a mí. Así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Por lo tanto, también la cruz tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. No solo esto, la cruz santifica, crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada. Santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa. De modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo de mi voluntad en ella. Así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa, y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. En cambio, mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Bueno, creo que es otra vez como muy claro, ¿no? O sea, cómo se forma la cruz. Y que es una cruz que nosotros le formamos a la divina voluntad cuando se cruzó, y que ahora Jesús tuvo que venir a hacer lo contrario, o sea, tuvo que venir a clavar a la voluntad humana para darle vida a la voluntad divina. Y todo aquel, acuérdense, nadie va al Padre si no es a través de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que nada más acogiendo a Jesús ya con eso somos salvos. Perdón, pero no es así. Ahí están las palabras de San Pablo, donde dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y bueno, todos aquellos que piensen que a Jesús no le faltó nada, pues entonces están diciendo que San Pablo nos dijo mentiras. ¿Qué es lo que le faltó a San Pablo? A Jesús en la pasión. Le faltamos nosotros. Uh-huh. Le faltamos nosotros unidos a su voluntad y sufriendo lo que él tenía que sufrir para que también el hombre pagara. No es el hombre el que se redime, porque eso luego se malinterpreta, sino es Jesús quien nos redime, pero ahora nos quiere participar de todo eso. Si no participamos,
entonces estamos caminando por el camino muy probable de la perdición. Sí. Y eso lo dice San Pablo también, que todo aquel que rechaza la cruz es señal inequívoca de que va camino a la condenación. Y en los escritos de Luisa se repite esa sentencia, ¿no? Que el que no acepta la cruz quiere decir que está mal. Uh-huh. Así que bueno, pues esto tenemos así. Son muchísimas lecturas las que tendríamos que abordar para llegar a agotar el tema, que no se puede realmente agotar. Pero hay un elogio que Jesús le pide a Luisa. Él le pide que Luisa le hable a él de la cruz. Y entonces Luisa le empieza a decir cosas de la cruz que son interesantes, nada más como corolario de todo esto que hemos hablado en estos dos programas, que es muy, muy, muy sencillito, porque le dice Jesús a Luisa: hoy quiero entretenerme contigo, dime alguna cosa. Y entonces Luisa le dice: bueno, pues es que dice, tú sabes que todo mi contento es estar junto contigo, y teniéndote a ti lo tengo todo. Por eso, poseyéndote a ti, me parece que no tengo otra cosa que desear ni que decir. Y entonces Jesús le dice: hazme oír tu voz, que recrea mi oído. Conversemos un poco juntos. Yo te he hablado tantas veces de la cruz. Hoy déjame oír hablar a ti de la cruz. Y entonces Luisa empieza y dice: la cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad con nudo indisoluble. Interesante, ¿no? Me liberó de la esclavitud del demonio. ¿Por qué? Pues su humanidad la unía al demonio. O sea, porque la cruz es estar mortificando, quitando, renunciando, matando, como le quieran decir, a lo nuestro. Y lo nuestro está atado, o sea, a las obras del no Dios. Que eso es como estar unido al demonio, de alguna manera. Sí. Entonces, por eso aquí le dice: me liberó de la esclavitud del demonio. Me desposó con la divinidad con nudo indisoluble. La cruz es fecunda y me pare la gracia. La cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno. La cruz es fuego y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. La cruz es moneda de inestimable precio. Y si yo tengo esposo santo, la fortuna de poseerla, me enriqueceré de monedas eternas, hasta volverme la más rica del paraíso. Curiosas frases, ¿no? Si yo tengo la fortuna de tener la cruz. Bueno, pues sí. Dice... dice, porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. La cruz me hace conocerme más a mí misma, y no solo eso, sino me da el conocimiento de Dios. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que solo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta, escondida a los más doctos y sabios del mundo. La cruz es como agua benéfica que me purifica. No solo eso, sino que me suministra el nutrimento a las virtudes, me las hace crecer y solo me deja cuando me conduce a la vida eterna. La cruz es como rocío celestial que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza. La cruz es el alimento de la esperanza. La cruz es la antorcha de la fe obrante.
La cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad. La cruz es aquel leño seco que hace desvanecer y poner en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria, y produce en el alma la humilde violeta de la humildad. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras. Así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles. De envidia y admiración a los mismos ángeles. Y santos, y de rabia y desdén a los demonios. La cruz es mi paraíso en la tierra, de modo que si el paraíso de allá, de los bienaventurados, son los gozos, el paraíso de acá son los sufrimientos. La cruz es la cadena de oro purísimo que me une contigo, mi sumo bien, y forma la unión más íntima que se pueda dar, hasta hacer desaparecer mi ser y me transmuta en ti, mi objeto amado, tanto de sentirme perdida en ti y vivo de tu misma vida. ¿Y qué dice Jesús? Simplemente dice, bravo, bravo a mi amada hija, has dicho bien. Si la cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia que la volví más eficaz que los mismos sacramentos. Más eficaz que los mismos sacramentos. La cruz tiene virtud de disponer al alma a la gracia. En la lectura 36-28, septiembre 5, 1938, en el párrafo 2, Jesús dice, hija mía bendita, cuánto sufre mi voluntad en la criatura. Basta decirte que cada vez que la criatura hace su voluntad, pone en la cruz a la mía. Así que la cruz de mi voluntad es el querer humano, pero no con 3 clavos como yo fui crucificado sobre la cruz, sino con tantos clavos por cuantas veces se opone al alma. A la mía. A la mía. Por cuantas veces no es reconocida, y mientras quiere hacer el bien, es rechazada con los clavos de la ingratitud. Esto es algo que es importante entender. El sufrimiento de Jesús en este mundo, cuando viene a redimir, tiene que venir a pagar todo lo que la criatura ha hecho y a rehacer cada acto de criatura no hecho en su voluntad. Si leemos lo que está escrito aquí, dice, basta decirte que cada vez que la criatura hace su voluntad, pone en la cruz a la mía. ¿Cuándo hemos actuado de acuerdo a nuestra voluntad? Siempre. Siempre. Y es por cada acto hecho en la voluntad humana, es un clavo que se le pone a la voluntad divina. Es la cruz para la voluntad divina. Y eso es lo que Jesús tiene que venir a pagar. Ahora, para poder rehacer al hombre, tiene que hacer lo contrario. Tiene que tomar a la voluntad humana y clavarla en cada acto. Y eso es lo que nosotros debemos aceptar como sufrimiento. ¿Cómo es desgarradora esta crucifixión de mi voluntad en la criatura? ¿Cuántas veces se siente poner los clavos a su respiro, a su latido, a su movimiento, pero no siendo conocida, y que ella es vida del respiro, del latido y del movimiento? Entonces el respiro, el latido y el movimiento humanos le sirven de clavos que le impiden desarrollar en ellos el bien que quiere. Oh, cómo se siente poner en la cruz por el querer humano. Ella con su movimiento divino quiere hacer despuntar el día en el movimiento humano, y la criatura pone en la cruz al movimiento divino, y con su movimiento hace despuntar la noche y pone en la cruz a la luz. Cómo se duele mi luz al verse reprimida, crucificada, puesta en un estado de inhabilidad por el querer humano. Mi voluntad con su respiro quiere hacer respirar al respiro de la criatura para darle la vida de su santidad, de su fuerza
y la criatura con no recibirla le pone el clavo del pecado, de sus pasiones y debilidades. Pobre de mi voluntad, ¿en qué estado de dolor y de continua crucifixión se encuentra en el querer humano? Este no hace otra cosa que poner en la cruz a nuestro amor, y todos los bienes que queremos darle son llenados con sus clavos. Esto es para entender lo que la divina voluntad sufre. O sea, porque cuando Jesús nos habla de que tuvo que tomar sobre de él la pasión de la divina voluntad, como que no lo situamos, ¿no? Porque generalmente se tiene la idea de que la divinidad no puede sufrir. Pero estamos oyendo que es una crucifixión constante y total por cada acto de voluntad humana. ¿Cuántas? Infinitas. Y todo esto es lo que sufrió en sus 34 años sobre la tierra y ya se queda en la eternidad. Uh-huh. Por eso dice que es el eterno inmolado. Así es. Solo quien vive en mi voluntad no la pone en la cruz. Más bien puedo decir que yo formo su cruz. Aquí vamos a oír el lado contrario. Cuando el alma llega a vivir en la divina voluntad, ahora es la divina voluntad que pone en la cruz a la voluntad humana. Y entonces viene el sufrimiento, pero viene el sufrimiento a la criatura. ¿Sí? La divina voluntad está feliz, así. ¿Por qué? Porque está quitando todos los obstáculos que había para poder desarrollar su vida en la criatura. Por eso es que a veces en los escritos de Luisa, sobre todo al principio, se ve que Jesús está infringiendo un dolor, alguna cosa dolorosa a Luisa, y Luisa dice que Jesús se veía contento. Pero es por esto, está rehaciendo a su criatura y está contento porque la criatura lo está aceptando voluntariamente. Pero es muy diferente su cruz de la mía. Mi querer sabe poner clavos de luz, de santidad, de amor, para volverla fuerte con nuestra misma fuerza divina. Estos clavos no dan dolor, más bien la vuelven feliz, bella, con una belleza encantadora, y son portadores de grandes conquistas. Y quien los ha probado, es tanta la felicidad que siente, que nos ruega, nos suplica que la tengamos siempre en la cruz con nuestros clavos divinos. Esto es la persona que entiende lo que es el sufrimiento, ¿no? Porque aunque dice que no duele, sino que es gozo, pero es gozo cuando ya entendimos lo que está sucediendo. Me estoy quitando algo de muerte en mi interior para ponerme vida. La voluntad humana puso en la cruz a la voluntad divina para darle muerte. La voluntad divina pone en la cruz a la voluntad humana para darle vida. O sea, es exactamente al contrario, ¿no? Sí. Que nos ruega, nos suplica que la tengamos siempre en la cruz con nuestros clavos divinos. Uh-huh. Esto no puede cambiar si las dos voluntades, humana y divina, no están unidas. La suya formará nuestra cruz y la nuestra la suya. Es más, es tanto nuestro amor y nuestro celo que no le dejamos libre ni siquiera un respiro sin nuestro clavo de luz y de amor para tenerla siempre con nosotros, para poder decir, lo que hacemos nosotros hace ella, y quiere lo que nosotros queremos. Bueno, pues este es otro de las lecturas en donde vamos encontrando ese sufrimiento mutuo. El sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de la divinidad con el sufrimiento de la criatura. Uh-huh. Así que si queremos llegar a vivir en la divina voluntad, tenemos que sufrir. Amigos, con esto hemos tratado de dar una leve semblanza de lo que es el sufrimiento, de lo que es la cruz, vivida desde este punto de vista de la divina voluntad. Por lo tanto, yo diría, necesitamos llegar a decir lo que Luisa decía. Llega a amar, a desear la cruz, llega a desear el sufrimiento, porque sabe el valor del sufrimiento.
no quiere decir ser masoquistas, sino quiere decir ser, yo diría, ambiciosos. Porque si realmente queremos dar gloria a Dios, si realmente queremos adquirir una gloria para nosotros, con la cual podamos corresponderle a Él, el único camino es la cruz. ¿Sí? Así que bueno, pues... Una pregunta, ¿qué número de lectura es la que hizo, por favor? ¿Qué número de lectura? Es diciembre 2 de 1899. Gracias. Bueno, pues amigos, esperemos que la cruz sea su mejor amigo, su mejor amiga. El número ¿De qué? de diciembre 2. Uh-huh. Diciembre. Es que es la misma, Elocuente elogio. Uh-huh. ¿sí? Es libro 3, lectura 17. Uh-huh. Uh-huh, gracias. Bueno, ya sabemos pues, entonces grandes logros, grandes sacrificios. así es. Bueno, pues Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Gracias, doctor. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias, amigos. Hasta luego.